estamos en comunicación con Juan Pablo Bogoslavsky, que la semana que viene, el viernes que viene, va a andar por Bahía Blanca haciendo una presentación de una... Bueno, ahora lo vamos a ver qué es bien exactamente esta presentación, que es sobre una mirada, la deuda, mirar a la deuda y su mundo, es la presentación. Y con Juan Pablo queremos ver de qué se trata exactamente esta exposición. Juan Pablo, buenas tardes. Buenas tardes Juan, buenas tardes Daniel, bueno, gracias por la comunicación. Sí, la semana que viene vamos a estar presentando una muestra fotográfica, o sea, la exposición es básicamente imágenes, no tanto palabras, sobre la deuda y su impacto sobre los derechos humanos, tanto la deuda pública como la deuda privada. Como deuda en sentido amplio y deuda externa o deuda en todos los aspectos, ¿está circunscrito a nuestro país o, bueno, a todos los países emergentes si tenemos problemas similares con la deuda? ¿Es ampliado? Sí, es una buena pregunta. Son fotos conceptuales, están hechas por Jairo Álvarez, que es un fotógrafo argentino residente en Copenhague, y por mí, que soy jurista investigador de CONICET, es decir, hemos aunado esfuerzos, ciencia y arte con una perspectiva de derechos, y son fotos conceptuales en el sentido de que son fotos fabricadas, son fotos físicas en base a reparación de objetos, impresión en 3D, dibujos, y bueno, físicamente montamos el escenario y se tiran las fotos y dan cuenta de el impacto que tiene en Argentina y en otros países del sur global endeudado, pero no solamente el sur global, dan cuenta del impacto que tiene la deuda de los hogares, la deuda privada y la deuda pública sobre los derechos humanos. Entonces se puede ver, bueno, tienen un toque muy fuerte son satíricas, irónicas, mucho sarcasmo, el impacto que tiene la deuda sobre el derecho a la salud, sobre el derecho a la alimentación, sobre el derecho a la protección social, a la educación, y eso respecto de la primera serie de las fotos. Y hay una segunda serie que se llama esa, Mirar la deuda. Hay otra serie, la segunda, que se llama Más allá de la deuda, y que es más no tanto de denuncia, sino de más utópica. Lo que hicimos fue fotografiar un mundo que no existe todavía, un mundo en el que una serie de reformas en la arquitectura financiera internacional ya han sido implementadas. Por ejemplo, financiamiento de energías renovables, la modificación del sistema de cuotas del Fondo Monetario, de manera que los países del sur global tengan mayor cantidad de votos en la junta directiva, entre otras reformas que suelen formar parte de la agenda de los países del sur global. De utopía en utopía, digamos, porque no es precisamente lo que uno está viendo como posible en un mundo donde pareciera ser que el que tiene una cuenta corriente muy abultada, cuanto más abultada la cuenta corriente, más inteligente es la persona dueña, parece ser la lógica, y la otra es el que tenga más poder, el más poderoso es el que impone. Este es el mundo en el que estamos, que si lo veíamos cuando nosotros éramos jóvenes, este mundo así era una distopía, pero estamos viviendo en eso, ¿no? Sí, bueno, de eso da cuenta la primera parte de la colección de fotos, ¿no? ¿Cuál es el impacto de esta obsesión por el señor dinero sobre nuestros sueños y sobre los derechos de las mayorías de las poblaciones, ¿no? Claro. Bueno, lo que hemos intentado hacer es traducir estas ideas que están fuertemente basadas en evidencia de investigaciones de expertas, académicos, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales. Bueno, hemos querido llegar a una audiencia más amplia con estas investigaciones, bueno, a través del arte fotográfico.
Arte, derechos humanos, deuda externa y una mirada económica o desde el punto de vista del derecho, o decir, de la legalidad. Sí, yo lo pondré en los siguientes términos. Las fotografías dan cuenta del impacto que tiene tanto la deuda privada, es decir, la deuda de los hogares. Es un proceso que estamos viendo en Argentina, como las personas necesitan endeudarse para cubrir necesidades básicas, no para irse de vacaciones a Miami. Bueno, las fotos estas dan cuenta del impacto que la deuda de los hogares, también la deuda pública, a través de su presión sobre el presupuesto, provocan sobre los derechos de la población. Es decir, trata de conectar o reconectar de una manera simple y visual cuál es el impacto, la relación causal que hay entre deuda y las condiciones materiales de vida de las personas en sus vidas cotidianas, ¿no? Sí, hoy cuando empezó el programa un poco jugamos en la editorial nuestra, que es más que una editorial, es un diálogo que llevamos habitualmente los que dirigimos el programa, y nos quedó en el borrador una especie de relación que habría entre, o si vos por ahí la podés desmenuzar mejor, entre la toma de deuda de supervivencia del gobierno nacional o del Estado nacional y la toma de deuda de los ciudadanos, de las familias. ¿Hay un paralelismo, hay una relación entre un mecanismo y el otro de endeudamiento? La toma de deuda de los estados para... Del Estado no, particularmente de nuestro Estado y las de nuestras familias. Es decir, lo que vemos es un sobreendeudamiento de la familia hasta llegar a niveles de morosidad peligrosos para todo el sistema, y un Estado nacional viviendo de vencimiento y de toma de nueva deuda para cubrir vencimiento en toma de nueva deuda. ¿Hay un paralelismo entre ese esquema de las familias y del Estado nacional? ¿Se puede ver una correlación? Bueno, sí, hay una correlación, pero yo no diría que el Estado nacional está tomando deuda pública para sobrevivir, está tomando deuda pública para poder reembolsar la deuda con el Fondo Monetario y con los acreedores privados. Es decir, cuando el Fondo Monetario le exige a Argentina cumplir ciertas metas fiscales, acumular reserva para asegurar la capacidad de reembolso, le está diciendo: no use plata para otras cosas. Primero asegúrate de pagarnos a nosotros, y si es necesario te renuevo con aumento de la tasa, y después te fijas si tenés alguna obligación con respecto a tu población, con respecto a los jubilados, con respecto a los docentes, y un largo etcétera de partidas presupuestarias altamente sensibles a los niveles de realización de los derechos. No sé, estamos hablando de un país que invierte 0 pesos en el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación, o 0 pesos en las líneas de prevención y lucha contra la violencia de género. Eso respecto de la deuda pública, es decir, se toma deuda pública para asegurar que se le paga a los acreedores. Y por otro lado, la deuda de las familias está aumentando fuertemente, porque ante la disminución de la capacidad adquisitiva, poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, y un retraimiento de los estados, las personas se quedan solas, se quedan a la intemperie, y recurren a toma de préstamos aún a tasas usurarias, porque realmente se trata de sobrevivir. Es la diferencia entre poder pagar una compra en el supermercado y no pagarla. O sea, la gente no es que felizmente pacta con Mercado Pago tasas que superan el 500%. No lo hacen de manera voluntaria, sino porque es el único recurso financiero que tienen a mano. Entonces, tarde o temprano, el Estado va a tener que asegurarle a esas familias un alivio financiero. Creo que ya se presentaron 30 proyectos de ley en el Congreso que de alguna manera abordan este problema, que implica reducir la deuda. Es un principio básico de concursos y quiebras. Cuando la deuda es impagable, debe ser reducida, porque si no, el paso siguiente es empezar a pensar que los deudores tienen que donar sangre o sus órganos para que los acreedores puedan darse por pagados. Sí, claro. Juan Pablo, Juan Reginato te saluda al aire. ¿Cómo Hola, estás? Juan. ¿Cómo va? Este panorama que vos trazás coincide con lo que nosotros veníamos planteando
desde hace algún tiempo y coincide con algunos datos que tenemos de acá de Bahía Blanca, donde nos confirman que hay tasas del 1000%. Una pregunta, y apelando a tu formación académica, a tu experiencia también en organismos internacionales y demás, ¿cómo es posible que semejante cuadro, a la vista de todo el mundo, porque estas tasas las conocemos todos, no haya generado una intervención judicial distinta? Digo, la usura sigue existiendo en nuestro Código Penal como algo, como un delito. Digo, recién ahora aparece una denuncia. Digo, como para también poner freno, porque esta usura sigue sucediendo hoy. Hoy hay gente que toma un crédito. Mañana habrá gente que tome un crédito a esas tasas. Digo, ¿por qué no hay una respuesta aún en ese caso, ¿no? Es decir, esto que está sucediendo a la vista de todos. Sí, no descartemos que esto suceda en el futuro inmediato, en el futuro inmediato, en el que casos dramáticos de endeudamiento que superan el 1000% anual implique que una familia, no sé, no puede pagar medicamentos básicos, no puede pagar el alquiler de una casa. No descartemos que la justicia se despierte y reaccione frente a las tasas usurarias, pero de todos modos esto requiere un abordaje, una respuesta por parte del Estado, así como ha sucedido en España, por ejemplo, o en Grecia, donde se establecen límites legales a las tasas que pueden cobrar los acreedores, o la imposición de alivios, reducción de deuda frente a situaciones de insolvencia, de manera tal que no requiera tener que hacer la inversión de ir a un abogado o una abogada para que plantee un caso judicial, ¿no? Esto requiere una solución sistémica. Ya. Y siguiendo con este ida y vuelta entre la deuda de las familias y probablemente quien ocasiona todas las deudas, que es la deuda externa. Una vez que termine esta pesadilla que tenemos de gobierno, quien venga posteriormente tendrá que encarar, resolver el tema de la negociación de la deuda de manera distinta. ¿Vos ves alguna posibilidad de hacer algo no solo distinto, sino algo conducente a generar otras condiciones para nuestro país? Bueno, no se trata de una posibilidad, sino una necesidad. No se puede pagar esta deuda, es simplemente impagable, sin que eso implique al mismo tiempo el sacrificio de los derechos de la mayoría de la población. Lo que hay que hacer es plantear una estrategia fuerte de negociación y al mismo tiempo participar de las iniciativas que hay actualmente en el mundo de clubes de deudores. Recién ahora los países deudores empiezan a coordinarse para negociar de manera concertada con los acreedores. Fíjense que los acreedores se organizan y negocian de manera coordinada con los deudores, ¿no? Tienen un comité de acreedores, el Fondo Monetario también representa a ciertos acreedores, representa a los estados que forman parte del Fondo Monetario. Sin embargo, los países deudores negocian todos de manera unilateral, cada uno por su cuenta. Bueno, la unión hace la fuerza. Hubo en los 80 una iniciativa que se llamó el Consenso de Cartagena, en el que 12 o 14 países de América Latina y el Caribe empezaron a negociar de manera conjunta con los acreedores privados. Creo que es momento en que esta iniciativa tome vuelo. No sé, no creo que pueda suceder con este gobierno, que es precisamente un endeudador serial y pagador estricto, aún a costa de los derechos de la población. Pero esto, bueno, planteando como hacen ustedes, ¿no? A futuro. A futuro. Bueno, Juan Pablo, vas a estar el viernes que viene en la filial 127, en Donado 66 del Credicop, del Banco Credicop, acompañado con un bahiense, César Reynoso, haciendo la presentación. ¿Qué esperamos ver en esa presentación? ¿Qué es? ¿Las fotos? ¿Una charla y un debate? Sí, van a estar las fotos colgadas. El Banco Credicop se sumó a esta iniciativa de exhibir las fotos y provocar reflexiones, interpelar el ojo
quienes se acerquen a ver las fotos. Y bueno, César Reynoso, yo, también va a estar Natalia, la gerenta del banco, contando la visión del cooperativismo frente a las finanzas, ¿no? O qué implica un enfoque cooperativista frente a la deuda. Así que sí, la idea es intercambiar con el público, pero sobre todo que el público pueda circular y ver la foto, qué le genera, qué ideas, qué sensaciones se le activan cuando vean las fotos. Estas fotos han circulado por diferentes lugares del mundo. Han estado en Asia, en Europa, en diferentes países de América Latina, y bueno, ahora están pegando la vuelta para la Patagonia. Viendo por acá. Vos estás en Viedma. En Viedma, sí. Somos vecinos entonces, digamos, ¿viste? Si el fotógrafo está en Copenhague, vos en Viedma está a la vuelta de la esquina. Somos vecinos, sí. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos mucho tu tiempo, esperamos vernos acá en Bahía, el poder verte el viernes que viene, viernes 28, horario 20 horas, el 28, el viernes 28, Donado 66, Banco Crédico. Así es. Ahí nos estaremos viendo. Muchísimas gracias por tu tiempo y sigamos remando en este dulce de leche que a algún lugar vamos a llegar, ¿eh? Sí. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Gracias por la entrevista. Por favor, un gran abrazo. Gracias, chao, hasta luego.